La noche que descubrí lo que mi tía ocultaba en su sótano, pensé que iba a ser una anécdota más para contar en una copa. Sí, bajé al sótano de la vieja y encontré cajas viejas y una pluma rota. No fue así. No fue una anécdota. Fue una fisura que nos partió la vida por la mitad. Todo comenzó con la carta. Querido sobrino, te dejo la casa. Ven cuando puedas. T. Mi tía Teresa siempre firmaba con una inicial, como si el resto del nombre fuera peligroso decirlo en voz alta. Cuando llegué, el pueblo olía a lluvia y a pasto recién cortado. La casa a polvo y a jabón barato. Por fuera parecía la misma casona de siempre. Porche de madera, ventanas con rejas oxidadas, el mismo banco donde ella me enseñó a atarme los zapatos. Pero había una calma extraña en el aire, como si el barrio contuviera la respiración. Abrí con la llave que mi madre dejó en mi mano y entré. Todo estaba en su sitio, pero como guardado para un examen. Fotografías perfectamente alineadas en la repisa, la cocina barrida, la radio tapada con un paño blanco. Caminé por la sala y una sensación familiar me agarró del cuello. Era la presencia de mi tía en cada rincón, su costumbre de dejar una taza de té por si acaso alguien llegaba, su cruz de madera clavada junto al espejo. Me prometí no revolver demasiado, juré que sería breve. El sótano estaba detrás de una puerta baja, debajo de la escalera. La cerradura gruñó cuando la giré. El olor que salió fue denso, como si el aire llevara siglos atrapado ahí. Humedad, tierra, algo dulce que me recordó al azufre de las velas de la iglesia. Encendí la linterna del teléfono y bajé. Cajas de cartón, pilas de periódicos amarillentos, frascos con etiquetas que habían perdido la tinta. Nada de particular, hasta que mis ojos toparon con una caja metálica, pequeña, con un candado cerrado pero sin llave a la vista. En la tapa, grabadas a mano, había unas palabras: no abrir. Mi pulso se aceleró por una idiotez infantil. Abrir lo prohibido. No sé si fue curiosidad, rabia por todos los secretos que mi tía guardó, o aquel deseo torpe de ser héroe de mi propia historia. Hice palanca con un destornillador, y el candado se dio con un chasquido que sonó demasiado alto en el silencio húmedo del sótano. Dentro había un cuaderno pequeño, tapas de cuero y una fotografía doblada. La foto mostraba una familia que no reconocí. 3 mujeres y un niño en una foto tomada en exteriores posaban sonriendo frente a la misma casa. Pero lo que me heló la sangre fue la esquina, recortada con cuidado, como quien elimina un nombre peligroso. Al abrir el cuaderno encontré páginas escritas con letra apretada, muchas entradas fechadas. La primera, de hace 20 años, decía: no confíes en la noche, es un animal paciente. Seguí leyendo. Mi tía hablaba de ruidos debajo de la tierra, de un acuerdo hecho por sus antepasados para proteger al pueblo, un pacto que se renovaba cada ciertas generaciones y que exigía resguardo, objetos, nombres, voces que no debían salir. Mencionaba un ritual, una lista de ofrendas y una advertencia concreta: si abres, la tierra te reclama. Aterrado, recordé las historias del pueblo sobre el vecino que desapareció hace una década. La policía dijo que se marchó, pero la gente murmuraba que había oído campanillas a medianoche y que algo lo llamó desde el fondo del pozo. Mi estómago se revolvió.
¿Mi tía había sido la guardiana de algo? ¿Qué demonio de bando ancestral le había confiado ese trabajo? Fue cuando escuché el primer sonido, un golpe, sordo, como si alguien cerrara una puerta muy lejos, o como si dentro de la casa alguien encendiera un radio antigua. La linterna tembló en mi mano y sin querer miré hacia la escalera. El borde de la alfombra estaba doblado, como si algo hubiera pasado por encima de ella en dirección al cuarto de al lado. Subí a tientas. La sala estaba igual. La taza de té ahora mostraba huellas de vapor en la porcelana. No estaba fría. No podía ser fría si nadie había estado allí. Esa noche no dormí. Colocado en el sofá, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, intenté encontrar lógica. Tal vez mi tía hacía investigaciones, coleccionaba documentación local, recibía confesiones de ancianos, pero la letra, la obsesión, el tono del cuaderno me hablaban de algo más íntimo, algo personal y urgente. A media madrugada, un sonido infantil se filtró desde el sótano, algo que quería ser una canción, pero cuyos compases estaban hechos de metal y susurros. Fue un tintineo desesperante. No podía quedarme ahí. Bajé de un salto y la oscuridad me abrazó. En el rincón más apartado, donde la lámpara apenas llegaba, descubrí una trampilla que hasta entonces había pasado desapercibida, oculta bajo una alfombra vieja. El cuero del borde estaba más gastado. La abrí y un aire frío, lleno de humedad y polvo, me golpeó la cara. Bajé por una escalera estrecha. La puerta de la última cámara estaba forrada de símbolos dibujados con tiza en la pared, cruces invertidas, círculos entrelazados, palabras en idiomas que mi lengua no quiso reconocer. Al centro, colocado sobre un pedestal de madera, había un muñeco de trapo con cascabeles cosidos en la ropa y un agujero donde debía ir uno de sus ojos. Al lado, una cajita de música que giraba sola, tocando la misma melodía desafinada que había oído antes. En el suelo, amontonadas como si alguien quisiera esconderlas en un pilar de silencio, había fotografías de personas que conocía, vecinos, el dueño de la tienda, la maestra de la escuela. En todas las fotos, alguien había sido recortado con precisión quirúrgica. Alguien que antes aparecía en la esquina, ahora no estaba. En su lugar, una mancha oscura. Leí más entradas del cuaderno. Mi tía describía cómo cada tanto esa cosa pedía compañía. Se alimenta de ser nombrada, escribía. Le damos nombres en voz baja, canciones, trozos de memoria. Es lo que nos protege del frío del mundo. En otra página, un retrato. La misma casa en otra época. Y debajo una frase que no pude olvidar. No es nuestro, es de todos. Nosotros solo lo contenemos. No comprendí del todo hasta que la melodía de la cajita se volvió repentinamente más alta, y entonces vi a través de la rendija de la puerta una sombra como de niño que se apoyó en el marco. Tenía proporciones humanas, pero sus movimientos eran demasiado rectos,
como si tirasen de él como un hilo. Frente a mí, la cajita dejó de girar y un viento helado apagó la vela que llevaba. Hice lo que hacen todos los cobardes. Me quedé paralizado. Esa fue la primera vez que me habló, no con palabras, sino con una idea que se me incrustó en la cabeza. Llévame contigo. No era mi pensamiento, era una voz antigua, con la timidez de alguien que pide permiso. Me tambaleé, di un paso atrás, y la sombra, si así se podía llamar, apoyó una mano informe en la madera, como pidiendo, y el pedazo de tela del muñeco dejó escapar un cascabel suelto. En mi inocencia, creí que si lo sacaba de ahí y lo quemaba, todo terminaría. Tal vez pensé eso para sentirme importante. Arranqué la cajita del pedestal y puse el muñeco en mi mochila. Subí las escaleras como quien sale de una iglesia a la que no quiere volver. Afuera, la madrugada tenía esa luminosidad fría que no promete consuelo. Conduje hasta la ciudad, con la mochila apretada al pecho, cruzando campos donde las luces quedaban lejos. Llegué a un descampado y con manos temblorosas prendí fuego a todo. Lo vi arder, el muñeco, la cajita, las fotos chamuscadas. Sentí en ese momento un alivio culpable. La hoguera crepitó. El humo subió, y la noche tragó el humo. Volví a la casa pensando que por fin mi tía descansaría. Entré y la estufa seguía fría, la casa aparentemente intacta. Me acosté creyendo que había ganado. Fue un error creer en finales rápidos. Al tercer día, vecinos empezaron a desaparecer. Primero fue el perro de la señora del al lado, luego la luz del taller del herrero. Nadie salía de noche. La policía no encontró rastros. Los móviles de las personas sonaban contestando con voces que no eran suyas. Grabaciones viejas, risas, susurros. La fotografía del escaparate de la tienda del pueblo mostraba ahora, junto a la figura del dueño, una sombra extra, la misma mancha oscura. Y en mi buzón, una nota escrita en la letra apretada de mi tía. No lo quemes, lo alimentaste. Ahora vendrá por lo que le diste de comer. Supe entonces que no había destruido nada, había incumbido. Al quemar la cajita, había liberado algo que, lejos de morir, había aprendido a moverse fuera del sótano. Se alimentaba de nombres, sí, pero sobre todo de pruebas de que existimos y la atención que le damos. Mi acto fue una señal. La última entrada del cuaderno que encontré después, ahora manchada de lágrimas y llamas, decía: si lo llevas en los ojos de todos. Comprendí con ese frío que te cala el alma que la casa jamás fue el único recipiente, había sido el punto de contención. Yo había soltado el cordón que la mantenía anclada. Hoy escribo esto con la hora en la nuca. A veces, por las tardes, oigo a lo lejos la melodía de una cajita que no existe, y cuando miro por la ventana, veo sombras paseando muy erguidas por la calle. Ya no confío en las fotografías, recortan recuerdos. Ya no confío en los nombres que guardo en la memoria. Me miro al espejo y siento que mis párpados guardan un peso. De noche, al cerrarlos, veo por un segundo la rendija de la puerta del sótano y la mano del niño de trapo extendiéndose, implorando.
Dicen que las abuelas saben cosas que no se cuentan en voz alta. Mi tía lo sabía. Me lo dejó claro. Escribió las reglas. Dejó el cuaderno. Pero también dejó la casa y un silencio que alguien tenía hambre de llenar. Ahora entiendo su último gesto. No fue egoísmo ni cobardía. Guardó aquello como quien encierra una llave que no desea que nadie use. A mí me tocó abrir, y por eso, cada noche, cuando se apagan las luces y la ciudad contiene la respiración, me pregunto si hice bien en aprender el nombre de lo que mi tía llamaba el que escucha. Porque una vez que lo conoces, ya no puedes borrarlo. Y si alguna vez te llega una carta que dice, ven cuando puedas, piénsalo 2 veces. Hay secretos que no quieren salir de su sitio. Hay casas donde no debemos pasar la noche.